La semana pasada estuve hablando sobre el tema de la gracia y percibí de que dije un par de cosas que los dejó así como, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el pastor? No necesito arrepentirme, no necesito confesar. Es la confesión para el cristiano del día de hoy. Y este es un tema álgido, ¿sabe qué? Aquí la gente se divide. Pero vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Porque, ¿sabe qué? Mi experiencia, lo que me han dicho, no está por sobre la palabra de Dios. Amén. Lo que yo creo no está por sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobre todas las cosas. Y yo tengo que ceñir lo que yo creo a lo que Dios dice. Caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Vas a convencer todo el Señor que está equivocado? Definitivamente no. Amén. Y lo primero que debo decir es que la doctrina del arrepentimiento es una doctrina fundamental, básica, A, B, C. Es para niños espirituales la doctrina del arrepentimiento. Y esto lo dice Hebreos 6:1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Mire lo que está diciendo: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o lo esencial o lo básico, lo más fácil, lo básico. Esto es lo básico, dice. Aquí el apóstol Pablo, si es que escribió esta carta, dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. O sea, si no establecemos esto, es con dificultad vamos a avanzar bien, porque esto es un fundamento. Amén. No echando otra vez el fundamento, porque esto es un fundamento. El arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento es un fundamento. Yo no puedo construir si no estoy construyendo bien sobre este fundamento. El fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. La Biblia dice claramente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra vana manera de vivir. ¿Y de qué nos hemos arrepentido? De esta vana manera de vivir. Nos hemos arrepentido de estas obras muertas, de estas obras sin vida, de estas obras sin Cristo. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, ¿qué está diciendo? Oiga, el arrepentimiento, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio venidero son doctrinas fundamentales. Entonces, el Señor me dijo: bueno, ¿sabes qué? No está bien establecido este fundamento. Porque hay gente que está todo el día arrepintiéndose. Y ¿sabe? Lo único que hacemos con eso es fortalecer una conciencia de pecado, de cuán inmundo soy. Y esto va a entorpecer mi fe. Miren, en una oportunidad yo me levanté en la iglesia y dije: bueno, somos santos. Y se levantó otra persona del liderazgo, y estoy hablando hace muchos años atrás, yo estaba recién caminando un par de años, y dijo: no, pero la palabra dice en Primera de Juan, dice claramente: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermano, me dijo, si usted dice que no es pecador, usted es mentiroso, y usted está haciendo a Jesucristo mentiroso. Ah, el momento, y yo quiero aclarar justamente esto, porque las palabras no pueden ser sacadas de su contexto. Es allí donde vienen las mayores perversiones doctrinales de toda la historia. Y quiero partir donde hay que partir, leyendo. En el versículo, al menos en el versículo 5 del capítulo 1 de la primera epístola de San Juan. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el apóstol Juan? Está resumiendo el mensaje. Este es el mensaje que se le predica ¿a quién? A los incrédulos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este es el mensaje que oímos de Jesucristo
y es el mensaje que anunciamos. Amén. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Oh, Dios es amor, oh, Dios es bueno, oh, Dios es revelación, oh, Dios es puro. Podríamos decir muchas cosas de qué significa luz. Pero Dios es bueno, Dios es luz y no hay nada malo en Él. No hay ninguna tiniebla en Él. No dice ninguna tiniebla, sino ningunas tinieblas, ningún tipo de tiniebla hay en Él. Nada malo hay en Dios. ¿Ok? Entonces lo primero que está diciendo es que Dios es bueno. ¿Sabe que yo tengo convicción de que Jesucristo vino a decirnos, ¿saben qué, chiquillos? Ustedes han creído en un Dios malo y Dios es bueno. Amén. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sabe que si usted le pregunta a muchas personas, ¿cree usted en Dios? Sabe que la mayoría le va a decir que sí. Pero si usted le pregunta, ¿cuál es tu Dios? Ellos no te van a poder decir su nombre. ¿Y qué quiere decir esto? Que no lo conocen. Porque mi Dios es Jesús. Él es mi Dios. Él es el verdadero Dios. La Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. Y entre esas cosas que describe dice, Dios manifestado en carne. Él es Dios. Jesús es Dios. Si decimos que tenemos comunión con Jesús y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos van a decir, no, yo tengo comunión con Dios. No, si yo a Dios le oro. No, si yo a Dios le pido. Pero ¿en nombre de quién? ¿Crees en Jesús? Ah, bueno, Jesús era un hombre bueno. Jesús era un profeta. Jesús era un maestro. ¿Pero creen que Jesús es Dios? No. Y allí la diferencia. Entonces muchos andaban diciendo, no, si yo tengo comunión con Dios. Pero si no creen en Jesucristo es mentira. Andan en tinieblas y no practican la verdad. Porque Jesús es la verdad. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Dónde fue bautizado usted? Doctrina fundamental. En la piscina del pastor. No, usted fue bautizado en el cuerpo de Jesucristo. Él es Dios. Aleluya. Entonces usted fue bautizado en la luz. Es más, Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cómo podemos andar en luz? Estando en la luz. Siendo la luz. No hay otra manera de andar en la luz. Si yo estoy en la luz, no puedo andar en la tiniebla. Yo no puedo andar en la tiniebla porque soy luz. Estoy sumergido en la luz. Fui bautizado en la luz. Fui inserto en el cuerpo del que es luz. Entonces yo soy luz. No puedo andar en tinieblas. Pero si andamos en la luz, porque mucha gente aquí cambia el andamos por la luz, pero si practicamos la luz. Pero no es lo que está diciendo. Porque yo puedo andar en luz y no practicar la luz. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Yo puedo estar en el Espíritu. Cuando yo, hermanos, cuando yo creo en Jesús, yo estoy en el Espíritu. Pero puedo ir tras la carne o tras el Espíritu. Ahora, si voy tras la carne, ¿me salgo del Espíritu? No. No te sales del Espíritu. Sigues estando en el Espíritu. Pero fuiste tras la carne. Entonces en el Espíritu podemos decidir ir tras la carne o tras el Espíritu. En la luz podemos decidir ir tras la tiniebla o tras la luz. Pero ¿sabe qué? Si tú eres luz y vas a la tiniebla, oye, aunque no quieras, vas a estar alumbrando allí. Donde vayas deja de ser tiniebla. Puedes inclusive practicar
la mentira, siendo luz. Puedes inclusive practicar la tiniebla, siendo luz. Y esto es lo más tremendo. De eso se trata el mensaje de la gracia. Porque no eres luz por lo que haces, sino que por lo que Él hizo por ti. ¿Me entiendes? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿y dónde está usted? En Él. Él está en luz. Amados, la carta de los Efesios dice claramente que fuimos juntamente con Él resucitados y sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Pero la palabra también dice que Dios habita en la luz inaccesible. Entonces, si por medio de Cristo pudimos acceder a ese lugar inaccesible, adivina dónde habitas tú. En la luz inaccesible. Y no solo habitas en la luz inaccesible, sino que eres luz. Pero mira lo que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Porque tú eres luz y yo soy luz. Hay comunión. Somos hermanos. Tenemos un mismo espíritu. Estamos bautizados en un mismo cuerpo. Somos parte de esta nueva creación. Porque la nueva creación no es un individuo, no es Julio, no es Benjamín. La nueva creación es Cristo, en la cual fuimos sumergidos. Es la nueva creación. No dice son nuevas creaciones, no, es la nueva creación. Un solo y nuevo hombre. Eso ha levantado el Padre de nosotros. Y Jesucristo, la cabeza, gloria a Dios. Nosotros, el cuerpo. Pero permítanme preguntar, ¿quién de ustedes olvidó la cabeza el día de hoy en casa? ¿Quién de ustedes olvidó la cabeza? Aparte de Marieli, que se le olvidó el telón. Nadie. Entonces usted no puede ir a ningún lado sin su cabeza. ¿Y sabe qué? Si usted cree que al menos usted no está lleno de luz, bueno, la cabeza sí. Y lo que está en la cabeza se derrama sobre el cuerpo. Pero mira lo que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado si nos arrepentimos y confesamos y caminamos de rodillas hasta la Virgen de... No sé. Escoja una. Escoja una. No, mire lo que dice aquí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Y sabe que esa palabra nos limpia es un presente continuo. La sangre de Jesucristo te está limpiando constantemente en la medida que tú estás en la luz. Y pecaste y la sangre de Jesucristo te limpia. Y pecaste, no, la sangre de Jesucristo te limpia. Pero aquí donde la gente se confunde. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y aquí muchos dicen, si decimos que no somos pecadores, estamos mintiéndonos. Pero tenemos que entender que pecar y ser pecador son cosas distintas. Yo cocino, pero no soy chef. ¿Me entiende? Y cocino al descueve. No llegué a este punto cocinando mal. Yo puedo pecar, pero eso no me hace un pecador. Entiéndanlo bien, lo que Jesús hizo, me hizo a mí justo. ¿Lo merecía? No. Lo que hizo Jesús me hizo a mí santo. ¿Lo merecía? No. Esa es la gracia, es un regalo inmerecido, es amor incondicional. No merecíamos lo que tenemos. Lo que Dios te ha dado, no lo merecías.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí es donde muchos hemos tropezado. Y yo les digo que sinceramente tropecé en esto durante mucho tiempo. Pero esta verdad me había sido revelada ya hace años, ya la había compartido con Pastora Marily, no había querido enseñarla. Señor, asiéntala en mi corazón, que esto venga a ser verdad para mí, porque necesito entender esto. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Tomaron esta palabra como para ellos, siendo que esta es una carta escrita principalmente para los gnósticos. Y este es el mensaje que se predica a los incrédulos. Si yo confieso que soy un vil pecador y que necesito ser salvo, aleluya, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Entonces, hermanos, yo no necesito estar confesando mis pecados, porque mis pecados ya me fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Ahora, la confesión tiene sí un lugar positivo en nuestra vida, y esto lo quiero explicar. Pero entendámoslo bien. Miren, mi hija Trinidad, el otro día no halló nada mejor que empezar a sacarle las hojas a mi Biblia. ¡Mi Biblia! Yo cuando abrí esta Biblia, la levanté al cielo y le dije: Señor, yo declaro que por medio de esta Biblia miles y cientos de miles se convertirán al Evangelio. Y tembló. Dios es testigo. Mi Biblia, le empezó a sacar las hojas. Entonces, ¿sabe qué? Cuando yo me enteré, yo dije: si no me pide perdón, no la perdono nunca. ¿Usted cree que fue así? La perdoné al tiro. La perdoné al tiro. Pero ella vino y me dijo: nunca más. ¿Y sabe qué? En ese minuto la perdoné. No, ya la había perdonado. Oiga, Dios es así con nosotros. No confesamos para que nos perdone, sino que confesamos porque nos perdonó. Cuando confesamos lo que hemos hecho mal, ¿sabe lo que estamos diciendo? Es confesar, es decir con alguien, o es decir lo que Dios dice sobre un hecho, sobre algo que hemos hecho. Señor, esto estuvo mal. Yo alineo mi corazón con lo que tú dices. Eso es confesar. ¿Restaura tu relación con el Padre? No. Y esta es la mentira del diablo. Mira lo que hiciste. Tu Padre ahora ya no te escucha. Y uno se siente mal. Y se te quita hasta la gana de orar. Pero ¿sabes lo que tienes que entender? Que el papá te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Ya te perdonó. No está esperando que tú confieses. ¿Sabes lo que pasa con esta doctrina? Que si tú crees que recibes el perdón si confiesas, estás colocando el yugo del perdón sobre ti. ¿Qué tan bueno eres para confesarte? Y te diré qué tan perdonado estás. A mí me enseñaron eso. Me dijeron: hermano, usted tiene que aprender a tener las cuentas cortas con el Señor. ¿Y qué me estaban diciendo con eso? El Señor está tomándote cuenta de estos pecados. Y tú tienes que confesar esos pecados para que el Señor te los borre de la cuenta. ¿Quién escuchó eso de las cuentas cortas alguna vez? Eso es doctrina de demonios, hermano. Las cuentas cortas. No, ¿qué cuenta? Si Él no te está tomando en cuenta los pecados, dice la palabra. No te está imputando los pecados. No está con una lista. Sino que cuando te arrepentiste, dijo: ok, tu pecado es perdonado para siempre.
Y si mañana peco, pastor, te tengo una noticia. Ahí está la sangre de Jesucristo limpiándote de todo pecado. Porque tú estás en Cristo y Él es luz. Y en la luz andas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué sirve también la confesión en la vida cristiana? No estoy hablando desde estos versículos, ¿ok? Estoy hablando de qué sirve la confesión. Para también restaurar las relaciones entre los hombres. No para restaurar la relación con Dios. Por ejemplo, yo a veces me enojo. Quizá usted no lo pensaba de mí. De esta santidad. Y a veces me enojo, ¿ok? Y cuando me enojo soy sargento Pepper. Tiembla la casa, ¿ok? Y de repente lo hago bien y de repente se me pasa un poquito la mano. Amén. Pero cuando se me pasa la mano, los reúno a todos y les digo, ¿saben qué? Les grité de más, les pido disculpas. Confieso que esto estuvo mal. ¿Y sabe lo que acontece allí? Hay una restauración de mi relación con mi familia. No hay problema, papá. Está bien. Gracias, esposo mío. Les enseño también a mis hijos a reconocer sus errores. Esto fue un error. Esto estuvo mal. Y hay una restauración. Pero esto en el plano humano, hermanos. Tú no vas a restaurar las cosas con el Padre. El Padre es misericordioso. El Padre te restauró una sola vez para siempre en Cristo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren, los capítulos y los versículos, no te condenes, hijo. Los capítulos y los versículos fueron colocados por el hombre. Entonces, mucha gente termina de leer allí. Pero tenemos que seguir la lectura, porque esto es una carta. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, dice, hijitos míos, ahora nos habla a nosotros. Ahora habla a cristianos. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, confiésese y la sangre de Cristo lo va a perdonar. No dice eso. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Su sangre te limpia. El abogado aplica su sangre sobre ti. Aleluya. Cada vez que pecas. Es más, constantemente. Y eso es lo que te voy a mostrar el día de hoy. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. ¿Entienden lo que le estoy explicando, no? Hermanos, el apóstol Pablo escribió el 75% del Nuevo Testamento. Y en ninguna de sus cartas nos enseña a confesar pecados. En ninguna de sus cartas nos enseña que tenemos que estar constantemente arrepintiéndonos y llorando delante del Señor. A mí me ha tocado ministrar pastores extranjeros que necesitan un corazón apostólico para conversar sus cosas. Y me cuentan, estuve orando al Señor por este problema, por este pecado mío, y lloré, me dicen. Y lloré delante del Señor. Y el Señor me quebrantó y lloré delante. Pero como que el llanto fuera a manipular a Dios. En el fondo, la actitud de ellos es como la de un niño. Papá, perdóname. No es la actitud con la que entramos delante del Señor, sino que entramos confiadamente. Señor, gracias porque me has perdonado.
¿Sabes que cuando tú comprendes el amor incondicional de Dios, el verdadero perdón de Dios, cada vez que te equivocas, te levantas con la convicción de que Él te ha amado de manera incondicional y quiere serle más y más fiel? Es el amor de Dios el que cambia tu corazón. Es ese amor incondicional que aunque tú fallaste, he allí la sangre de Cristo limpiándote de todo pecado. Sigue siendo santo, sigue siendo justo, porque si no, ¿sabe qué? Usted cada vez que peca dejó de ser santo. Si no, cada vez que peca usted dejó de ser justo. Esto ya lo había profetizado Zacarías. Zacarías 12:1 dice: profecía, palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia, déjalo allí, y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Qué espíritu derramará? El espíritu de gracia y el espíritu de súplica. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? El Señor está profetizando que viene un tiempo en donde derramará el espíritu de gracia, el espíritu de amor incondicional. Y sabe que yo le voy a mostrar que fue en la cruz del Calvario. Y me mirarán a mí. ¿A quién? ¿Quién está hablando? El Señor. Allí la palabra probablemente Jehová. Y me mirarán a mí. ¿Quién está hablando? Jehová. Y me mirarán a mí, Jehová, a quien han traspasado. ¿A qué se referencia? A cuando Jesucristo fue traspasado por lanza. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Si yo avanzo al 13:1, dice: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. 13:1. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, o para el pueblo de Dios, para lavar el pecado y la impureza. Hermanos, la fuente fue abierta cuando traspasaron el costado del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña de que de su costado fluyó agua y sangre. Y esto es para lavar el pecado y toda inmundicia o impureza. Juan 19:32 nos cuenta que fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero que estaba allí crucificado, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y en ese momento se abrió la fuente. Y en ese momento el espíritu de gracia se derramó sobre la tierra. Y hubo un gran temblor, y la tierra se abrió, y los sepulcros dieron a sus muertos. Una unción de gracia poderosa hizo que cayó sobre la tierra, e hizo que la tierra temblase. Y el velo se rasgó desde el techo hasta el suelo, y la tierra dio sus muertos. Hubo un temblor. ¿Sabe lo que aconteció en ese minuto? La fuente tocó la tierra. El amor de Dios se derramó sobre toda la creación. ¿Y sabe qué? Se sigue derramando sobre todo el mundo. Y esto es lo que tenemos que decirles. Hay una fuente abierta. Hay una fuente abierta sobre ti. Disfruta de la sangre y del agua que caen sin cesar sobre cada uno de nosotros. Por lo cual Dios puede no tomarnos en cuenta los pecados. Por lo cual Dios puede recibirnos
con los brazos abiertos, por medio de la cual Dios purifica nuestras conciencias. Y con esto termino. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, esto es lo que hacían antiguamente en el antiguo pacto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas. ¿De qué nos arrepentimos? De obras muertas, decía Hebreos 6, ¿cierto? Y esto es una doctrina fundamental. Estos son rudimentos. Amén. Entonces, la sangre de Jesucristo, esta fuente, está allí para limpiar nuestras conciencias de toda obra muerta, para servir al Dios vivo. ¿Sabe por qué? Porque no puedes servir al Dios vivo con la conciencia sucia. ¿Sabes cómo puedes estar lleno de buenas obras? ¿Sabes cómo puedes estar sirviendo a Dios? Entendiendo cuánto te amó, cuán incondicional es su amor, que no importa lo que tú hagas, nada te puede separar del Espíritu de gracia, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por una ofrenda te hizo perfecto para siempre. Amén. Disfruta de esta fuente. Deja de arrepentirte tanto. Usted me dirá: pastor, bueno, me está invitando a caminar en pecado. No, si tú conoces el amor de Dios, ¿sabes qué? Tienes que ser un desgraciado muy grande. ¿Sabes lo que significa desgraciado? Alguien sin gracia. Si tú conoces el amor de Dios, vas a recibir la gracia. Y la gracia te va a enseñar a temer, a respetar, a dejar el pecado, va a cambiar tu corazón. Es como esos niños golpeados, malas actitudes, una actitud tosca, violenta, pero empieza a entregarle amor a ese niño. Y el niño se va a volver tierno, se va a volver amoroso, se va a volver cuidadoso. Así es Dios. ¿Por qué de repente nos encontramos con estos evangélicos duros, pesados, condenadores en la plaza de armas? Vaya a darse una vuelta. Es como, en vez de ir a ver una película, vaya a reírse ahí un ratito. ¿Por qué? Porque los han golpeado con el evangelio, con un evangelio falso, evidentemente. Los han golpeado, tú eres un inmundo pecador. Claro, entonces quieren ir a decirle lo mismo a cualquier persona. Pero lo que necesitan ellos es que les digan: hermano, Dios te ama incondicionalmente, no importa lo que tú hagas. Una fuente fue abierta del costado de Jesucristo para limpiar esa conciencia sucia que tú tienes, para que puedas servir realmente al Dios vivo. Pregúntele usted a todos esos predicadores de la plaza de armas: ¿cuántos se han convertido? Ninguno. Hebreos 10:17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sabes qué? Tú vienes a Dios confesándole un pecado y Él te dice: ¿cuál pecado? Señor, el que cometí ayer, tú sabes. ¿De qué me estás hablando? No me acuerdo. No me acuerdo. Lo siento, hijo, pero no me acuerdo. Olvídate. Haz lo bueno. Ve y no peques más. Amén. Ahora, nos arrepentimos de cierta manera, porque arrepentirse también significa cambiar la manera de pensar. Y tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Ese es el arrepentimiento de un cristiano al día de hoy.
Entonces el arrepentimiento sí tiene lugar, pero no es para que nos perdonen. El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. La confesión sí tiene lugar, pero es para restaurar relaciones entre hombres. Es para alinear mi corazón con lo que Dios dice, pero no es para restaurar mi relación con Él ni para que me perdone. Confieso porque ya fui perdonado. ¿Y sabe qué? Esto debería generar entre nosotros un ambiente de confianza en donde cualquier persona puede venir y confesar un pecado. El que fuma, deje de fumar escondido. El que hace esto otro, se cayó el litro, no tenga problema, venga y confiéselo, nadie lo va a condenar aquí. Dios no te condena. ¿Por qué te condenaría yo? ¿Entiendes lo que te digo? Y seríamos de verdad, no de mentira. No vendríamos aquí a presentar una careta. Dios sabe lo que eres, sabe quién eres. Y lo que necesita la gente es un lugar en donde puedan ser lo que son. No una mentira. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué necesitas tú? Seguir oyendo. Seguir conociendo el amor incondicional de Dios. Amén. Oh, siento que podría seguir hablando de esto. Usted tome esta palabra y mastíquela. Le hace falta. Amén. Gracias, Señor.